Maestra, qué gusto. Otra vez, qué gusto, sí. Sí, hombre, qué buena oportunidad. La verdad, querido. Hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Magali? Hola, Susan. Hola, Juan Carlos. Buenas Qué noches. gusto. Buenas noches. Pues Qué muchas bueno. gracias. Primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Nos entusiasma mucho la manera en que se han conformado estas mesas. Realmente todas están de primera, así que estamos muy contentos y la gente está con muchas expectativas. Así que, de entrada, gracias por parte del museo. Juan Carlos, una disculpa porque creo que algo pasó ahí raro, porque sí te enviamos al correo y no había llegado el link, pero bueno, qué bueno que lo pudimos solucionar ahorita. Sí, De manera muy gracias, qué rápida. amable. Ya nada más estamos esperando que Arnaldo se conecte para arrancar lo más puntual que podamos. Ahí está Arnaldo. Ahí está Arnaldo, sí. ¿Hay Ana por acá? Sí. Ah, sí. Arnaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenido. Juan José Soto, director de comunicación del MAC. ¿Y Leonel? Leonel nos estaba en la mañana que tuvo un problema. Él está editando un libro de artistas guerrerenses y parece ser que algo sucedió, que tuvo que irse a la Ciudad de México ahí un poco de emergencia. Así que se disculpa con todos ustedes por no estar en la mesa. Le hubiera encantado poder compartir con ustedes experiencias en torno al tema, pero bueno, ya tendremos oportunidad, si es posible, de integrarlo más adelante en alguna de las mesas que están todavía por llevarse a cabo. Muy bueno, estamos muy tranquilos porque con ustedes cuatro tenemos de sobra para hacer una mesa muy rica y muy interesante. Así que bueno, pues también bienvenido, Arnaldo, qué gusto, ¿eh? Arnaldo, me parece que tu micrófono está apagado. Ahora sí, ya. El gusto mío, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Sí, pues como les mencionaba al principio, pues estamos muy emocionados por esta mesa también. Es una mesa de primera y estoy seguro que la gente que nos siga, que nos está siguiendo bastante gente en las plataformas digitales, pues va a pasar 2 horas muy interesantes y seguramente pues que lo guardarán en su memoria por un buen tiempo. La mesa, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la mesa con Elena y con Alberto Ruiz Sánchez y con Mauricio Macié y con Marek. Increíble. Sí, fue muy bella, Entonces, se lo recomiendo mucho. Quedó grabada ahí en la plataforma del Facebook Live. La verdad es que tuvo un material muy rico y además muy emotivo, así que... Quedó grabado eso, ¿no? Sí, fue un deleite oírlos platicar. Sí, Magali, te extrañamos en la academia. Ay, sí, perdón, es que he tenido un montón de trabajo, pero un montón, como que agosto todo el mundo dijo, ahora sí. Ahora sí a invadir a todo mundo. Entonces he tenido reunión de Zoom, ya sabes, a las 4, a las 6 y ahorita, así está. Pero ¿qué tal? Bueno, nos ayudó muy gentilmente con el jurado de la Bienal Tamayo a seleccionar entre miles de piezas la selección de 40 piezas, de 50 quedaron, ¿verdad? 51. Con una nueva plataforma, ¿verdad, Juan Carlos? Fue tremendo, pero un trabajo muy bonito. Siempre lo de la Bienal es un trabajo intenso, pero muy lindo, ¿no? Bien. Andrés, andas por ahí, ¿verdad?
¿Qué Andrés? Mi hijo. Aquí ando. Andrés es parte de nuestro equipo técnico que es quien va a estar llevando el tema técnico del conversatorio. Entonces, Andrés, ya nos puedes poner en vivo en Facebook. Claro que sí, los mando en vivo. Permítanme unos 2 minutos. Me avisas en cuanto entremos, ¿Te por vas? favor. Muy bien. Voy muy rápidamente nada más a dar una bienvenida en cuanto estemos conectados. A leer sus currículums y le doy la palabra a Susa para que empiece propiamente a moderar la mesa. ¿Les parece? Perfecto. Estoy pensando. ¿Tú me avisas, Andrés? Claro, ya están en línea. Perfecto. Ya está el live, ¿vale? Gracias. No, de nada. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos acompañan de nueva cuenta en nuestras plataformas digitales del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. A nombre de nuestra directora general Carolina Dubernard Smith, les damos la más cordial bienvenida. A nombre de nuestro curador en jefe Guillermo Santamarina, pues muchas gracias por seguir en este ciclo de conversatorios dentro del marco de la conmemoración del centenario de Juan Soriano. Estamos muy entusiasmados por esta mesa del día de hoy. Nos acompañan 4 personajes de la vida artística y cultural del país que verdaderamente nos darán un panorama muy rico y una charla muy, muy enriquecedora seguramente para todos los que vivamos la experiencia en estas próximas 2 horas. Tengo que mencionar que uno de los invitados, Leonel Maciel, no nos pudo acompañar porque desgraciadamente tuvo un imprevisto y tuvo que viajar a la Ciudad de México por cuestiones laborales y nos tuvo que cancelar hoy en la mañana, pero bueno, le enviamos un caluroso saludo a Leonel. Pero bueno, nos quedamos con una mesa de lujo, así que seguramente no hará falta en este momento. Ya habrá más oportunidad de que Leonel nos comparta experiencias en alguna de las mesas posteriores. Voy muy rápidamente a darle la bienvenida a Magali Lara, a Susan Crowley, a Juan Carlos Pereda y a Arnaldo Cohen, que nos están acompañando en la mesa de hoy. Vamos a leer sus currículums para aquellos que no, por ahí todavía no los tengan muy ubicados en el satélite, lo cual dudo mucho porque son 4 personas con una trayectoria tremenda. Pero bueno, no está de más. Así que comenzaremos presentando a Magali Lara. Magali, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Magali Lara realizó estudios en artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas San Carlos. En 2011 obtuvo la maestría en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Algunas de sus exposiciones individuales más importantes han sido Tijeras en San Carlos, Glaciares en el Visual Arts Center of Austin, Texas, Titubeos en la Galería de Arte Mexicano, Animaciones, Magali Lara en el Museo Amparo de Puebla y en 2014 Batiente 0.5 en la Casa del Lago. Su obra se encuentra albergada en diversos museos y galerías, como el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Banco Nacional de México, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la Galería de Arte Mexicano. Bienvenida, Magali, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Susan, también muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Susan Crowley realizó estudios en Historia del Arte, donde se especializó en arte ruso, medieval y contemporáneo. Ha coordinado y curado diversas exposiciones de arte, escribe ensayos y participa en diversas publicaciones, y fue conductora del programa Gabinete en TV UNAM y conferencista y profesora de grupos privados y universitarios. Bienvenida, Susan. Gracias a todos. Bienvenidos. Nos acompaña también Juan Carlos Pereda. Él es historiador de arte y curador.
quien desde hace más de 3 décadas es parte del equipo del Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Actualmente se desempeña como subdirector de colecciones. Se ha dedicado a la investigación y difusión de la obra de Rufino Tamayo y ha comisariado exposiciones internacionales. Ha publicado también libros y ensayos sobre el artista y su obra. Bienvenido, Juan Carlos, qué gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación, qué amables. Una muy buena oportunidad de hablar con los compañeros sobre Juan Soriano. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues desde luego al conocidísimo Arnaldo Cohen. Arnaldo, qué gusto verte por acá. Arnaldo, entre 1959 y 1960, trabajó en el taller de Laurence Calagno y comenzó a experimentar en el expresionismo abstracto. Sin embargo, en su primera exposición individual, que se realizó en 1963, presentó expresionismo figurativo y a partir de 1964 incursiona en el expresionismo fantástico. Es miembro fundador del Salón Independiente. En 1972 participó en la creación de Robarte al Arte, una película que se filmó y mostró en Documenta 5, en Kassel, Alemania, además de la pintura realizado environment, escenografías y vestuarios para obras de teatro y danza. Fue becado por el gobierno francés en 1967 y ha realizado una importante cantidad de exposiciones en diferentes ciudades en América Latina y Europa. Es miembro también de la Academia de Bellas Artes y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Arnaldo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Qué gusto estar con cada uno. Y como dice Juan Carlos, entre amigos. Qué padre, y amigos de Juan Soriano, que fue realmente un eslabón para varias generaciones. Pues gracias, Arnaldo. Pues a mí no me queda más que dejarlos con el público que nos está acompañando y pues que disfruten todos esta maravillosa charla. Le cedo la palabra a Susan Crowley, que nos va a ayudar a moderar la mesa. Bienvenidos todos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo la bienvenida. Comunicarles mi sensación extraña de gozar de la presencia de cada uno de ustedes, a los que admiro y a los que quisiera robarme en estos momentos para tomar un café o algo un poco más fuerte y hablar de Juan Soriano y de muchas otras cosas. Y tenerlos a distancia, confieso, es un poco frustrante. Así que, bueno, tenemos que adaptarnos a los tiempos interesantes de esta nueva normalidad. Y supongo que nos va a salir bien porque el placer es enorme. Saberlos aquí, aunque sea de manera virtual, pues nos va a permitir rebasar el ámbito de la comunicación que tenemos, que nos atora, nos puede atorar y nos puede frustrar, y nos puede llevar a una verdadera comunión necesaria para contagiar en las redes y para sentirlos a cada uno de ustedes. Espero que este sea un tiempo distinto, no solo de conocimiento para revivir la voz de un artista como Juan Soriano, sino para conocer algo más de cada uno de ustedes en la piel de Juan y en su propia piel. Y quiero iniciar con alguien que yo considero enorme y que fue una guía importante para Juan, que fue María Zambrano, uno de los personajes que él acompañó a Soriano en su descubrimiento de la Grecia ancestral, que lo guió en el acto de conocerse a sí mismo, lo guió a través de las leyendas, de los mitos, y le abrió la puerta gigante a través de la cual Soriano pudo tener una cierta mirada y pudo ampliar los lindes del arte y de la pintura, como llegó a expresarla, y luego los extendió desde luego a la escultura. Ella decía que lo importante de los tiempos pasados no es evocarlos, sino invocarlos, actualizar los mitos y permitir que se encarnen en presencia. En Apolo y sus musas, que lo puse aquí un poco arbitrariamente, pero con muchas ganas de que nos invoque la presencia de Juan, podemos escuchar los murmullos y las voces de la mitología mezcladas con la voz individual de Soriano, un artista al que aún se le sigue tratando de definir y que vamos a tratar de entrar en su plástica nuevamente. Y por eso les agradezco estar aquí a Juan Carlos, a Arnaldo y a Magali. Quisiera empezar con Juan Carlos, si todos están de acuerdo. Juan Carlos, esta necesidad tan ilustrada de colocar en nichos a nuestros artistas termina siendo, todos nos quejamos, siempre arbitraria, los que estudiamos, los que tratamos de
empaparnos de la historia. Me gusta lo que dice Gombrich. La historia del arte ya no debe ser vista por sus movimientos creados ni por estas anclas históricas, sino por el valor intrínseco de cada uno de sus artistas. En un creador hay un infinito de posibilidades y de lecturas, de subtextos que se reducen irremediablemente cuando lo tenemos que encasillar o meter en un nicho específico. Me refiero a esta necesidad en concreto de Soriano de quererlo colocar en la escuela mexicana o quererlo colocar en la ruptura o donde lo podemos poner, ¿no? En medio de esta obsesión ilustrada y después de todos estos años que han pasado, ya podríamos hacer un resumen integral, una mirada integral a toda su obra desde el inicio hasta pues, la totalidad que finalmente le permite esta inmortalidad con nosotros. ¿Cómo defines tú, Juan Carlos, académicamente, históricamente, cómo podremos definir a Juan sin encasillarlo y sin meterlo en los clichés? ¿Lo ves parte de la escuela mexicana? ¿Lo ves parte de la ruptura? ¿Dónde lo colocamos? Para empezar, gracias, te cedo la palabra. Yo creo que Juan Soriano, paralelamente a Tamayo, son artistas que cruzan el siglo, que lo acompañan, que lo definen en el arte mexicano y que crean una obra completamente atípica. Crean una obra que no se ajusta para nada a aquella época tan fuerte, tan fundamental, tan irradiada desde México a toda la América Latina, pero también al mundo, que se definió por el muralismo. Y Soriano tiene el gran valor de no haberse ceñido a los cánones de ese movimiento importantísimo, fundamental, que tiene una personalidad tan recia y que arrasó con muchos de los grandes talentos que se dieron en aquel momento. Me parece que Soriano antepone desde muy joven, puesto que es un genio muy que florece muy pronto. A los 14 años se está exponiendo ya con una personalidad muy propia, con una definición de sus propios intereses muy distintos al grueso de aquella cultura río que está ocurriendo en México. Esa monumentalidad pobladísima de toda la gente politizada que aparece en los murales no atañe para nada a la pintura de Soriano. Soriano antepone una pintura muy personal, muy poética, que deriva de una historia también personal, pero que nunca es literaria. Me parece que Soriano tiene una historia riquísima, que si la hubiera conocido García Márquez, hubiera podido haber escrito una otra parte de 100 años de soledad, porque es una de estas familias mágicas rodeado de mujeres con una tradición oral riquísima, contradictoria, llena de valores, llena de juegos de espejos, donde hay un mundo personalísimo, donde se reflejan los grandes valores tradicionales de México, pero también la personalidad de cada una de estas 14 tías, de la nana, de la madre, de las hermanas, que nutren con ese mundo tan rico, tan sofisticado, tan sencillo también, de esa vida femenina de una provincia como Guadalajara. Pero Soriano no se queda en esto. Soriano indaga, busca y crea un propio estilo bien pronto, bien temprano, y ya en 1934, cuando expone por primera vez, él mismo lo narra, él lo narraba en algunas ocasiones, que había estado afortunadamente cuidando esta exposición en el Museo Regional de Oaxaca,
y más que cuidando su obra, cuidando una pieza de Chucho Reyes Ferreira, que era una escultura o una instalación, o como le llamaban en aquel entonces, un ámbito escultórico, que no se puede traducir más que como una instalación, en donde había un pequeño caballo de hojalata antiguo que era muy fácil de llevarse. Entonces lo habían comisionado para que él estuviera cuidando específicamente esa pieza de Chucho Reyes Ferreira, y ahí ocurre un momento fundacional no solo para la historia de Juan Soriano, sino también me parece que para una narrativa que fortalece, que enriquece y que crea un cauce paralelo para la historia del arte en México, que es esta visita de estas mujeres maravillosas, Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo, acompañadas de Chávez Morado, que habían ido a una reunión de maestros de dibujo a Guadalajara, y en los entretiempos se meten a ver esta exposición, cuchichean entre ellos, y Juan Soriano decía, es que yo no quería saber nada de lo que iban a opinar. Eran como una aparición. Lola era una mujer hermosísima, imponente, con un pelo blanco maravilloso, con una altura monumental, mientras que María Izquierdo era como una pieza prehispánica que caminaba. Hablo 1936, 34, o más bien 36, perdón. Y decía Juan Soriano, a mí no me interesaba para nada escuchar, pero para que no me fueran a dar ninguna opinión de las pinturas que yo había puesto ahí, me acerqué a ellos y les dije, esos son míos. Y entonces, bueno, inmediatamente empezaron un diálogo. Estas mujeres fabulosas, doña Lola Álvarez Bravo y María Izquierdo, lo invitan a que venga a México y le ofrecen hospedaje, y más adelante le crean una amistad con ella que le abre las puertas de México. Por eso me parece que fue algo vital no solo para la biografía de Soriano, sino también para abrir ese cauce en donde van a conectar a Soriano con un mundo ya bastante sofisticado en aquel momento, que no es el oficial de la historia del arte. No es ese mundo de la cultura oficial que está propiciando el crecimiento, esta forma tan nutricia del muralismo, sino esta otra parte de lo que podríamos llamar la contraescuela mexicana, la contra de la Escuela Mexicana de Pintura, en donde se anteponen los estilos personales, donde estos pequeños cuadros, muchas veces sobre papel y pintados en gouache, narran una historia que no es la epopeya monumental que está pintando Diego, Orozco, Siqueiros, sino estas pequeñas historias, esos pequeños fragmentos que, como ocurrió con la historia del arte, que florece, estos pequeños libros de horas donde realmente se van a avanzar la pintura que va a crear el Renacimiento. También así ocurre con la pintura del arte mexicano, con esta monumentalidad del arte del Renacimiento mexicano, del muralismo mexicano, que ocurre a la vista de todos. Esta otra parte que es tan íntima, pero también tan fuerte, y que va de alguna manera también a conectar con ciertas vanguardias, como por ejemplo el surrealismo, o como el estridentismo, que es la primera vanguardia mexicana, en la cual no participa Soriano, pero que sí es algo que ocurre simultáneo, pero oculto, como un trabajo mineral silencioso en torno a la gran Escuela Mexicana de Pintura, y que es donde Soriano va a crear estos cuadros que son tan propios, tan definitivos de una personalidad única, en donde Soriano desde muy al principio va a hacer una
suerte de declaración de principios donde niega el poder aleccionador de la pintura, donde más bien la pintura tampoco se vuelve una pintura confesional, sino más bien algo que decodifica un mundo propio, un mundo que está ahí y que va a acompañar, a enriquecer y a matizar la gran declaratoria, la gran elocuencia de la pintura mural. Entonces, bueno, este estilo que tan personal, tan único, tan propio, pero que también comparte, por ejemplo, con Tamayo, que comparte con la misma Frida Kahlo, que hace una pintura que opone un estilo personal e íntimo a aquella gran epopeya narrada en los murales, que van conformando una otra cara de la Escuela Mexicana de Pintura. Entonces, bueno, creo que la pintura de Soriano en aquel primer momento es una pintura que se define por sí misma como algo que es completamente ajeno, pero que tiene valores propios. Por ejemplo, me referiría específicamente a los retratos. Soriano es un gran retratista. No se ha hecho o no conozco un estudio específicamente de Soriano como ese gran retratista que escudriña, descubre lo recóndito de cada uno de estos personajes que retrata con una cierta ternura, con una cierta crueldad, pero al mismo tiempo con una cierta ternura. Y cómo se asoma a cada personalidad de cada retratado, cómo con sus maneras propias, con esa forma tan única, decodifica rasgos, plasma gestos corporales, decodifica cifras faciales. Y me parece que este retrato de Lola Álvarez Bravo, en donde el escorzo, ese movimiento tan delicado, que luego quienes tuvimos el placer de conocerla, era un gesto muy propio de ella, esa manera tan elegante de voltear para escuchar cuando uno se dirigía a ella, está captado ya en ese retrato. Y luego estos retratos también que de alguna manera se corresponden en gran medida con la pintura barroca, de la intercontextualización, por ejemplo, de la misma Lola Álvarez Bravo, que la pinta como sujeto de una fotografía de la propia Lola, que está fotografiando a Lola posando, pero luego en un tercer momento Soriano pinta la escena donde Lola se retrata a sí misma que está posando para esa fotografía. Es solamente esa red de codificación, ese conocimiento intuitivo, no académico, de la pintura barroca. Entonces, bueno, creo que Soriano es un gran valor que hasta hoy no hemos todavía decodificado como un gran retratista, como un niño prodigio que ya desde bien pronto empieza a crear una poética que lo define, que lo coloca en un lugar privilegiado, pero al mismo tiempo también contrario a la Escuela Mexicana de Pintura. Yo recuerdo, perdón, no sé si me extiendo mucho, por favor me dicen, porque me empiezo a fascinar de aquellos recuerdos que me van surgiendo. Cuando yo conocí a Juan Soriano fue en una comida, cena de estas que se prolongaban larguísimo tiempo en casa de Olga Tamayo. Y entonces comentaba Juan Soriano de algo que resulta que hoy, en este tiempo de arte contemporáneo, debió haber resultado un performance, porque hablaba Soriano en aquella conversación ya muy extendida, ya con varios mezcales de por medio, en donde hablaba de la primera exposición surrealista que hubo en México en la Galería de Arte Mexicano, que había organizado Wolfgang Pahlin con César Moro.
en donde decía Juan Soriano, fue la primera gran mentira que él había atestiguado, y que incluso había ido con Lola y con María Izquierdo a la inauguración, y que había alquilado un smoking para ir a ese gran acontecimiento cultural. Y que entonces, bueno, se fue decepcionando tanto y tan pronto de todo lo que estaba viendo, que en ese momento, en un determinado momento, se quitó el frac, el saco, la camisa, el pantalón, lo hizo un embrollo y se lo regaló a uno de los meseros antes de abandonar la Galería de Arte Mexicana. Eso ya de hecho me parece uno de los performances que pues hoy está perfectamente decodificado, pero eran estas acciones provocativas, estos actos inesperados que luego también Olga comentaba que siempre ocurrían en las reuniones a donde estaba invitado Juan Soriano. Entonces, bueno, era este personaje lleno de facetas, lleno, decía Olga Tamayo, de simpatía, pero también de inteligencia. Era alguien que siempre tenía una respuesta inteligente, culta, documentada, pero al mismo tiempo simpática, chispeante, llena de humor, pero sobre todo de ingenio. Qué deleite. Sí, irremediablemente uno cae en lo anecdótico, porque yo pocas veces he visto un artista que se llene de esa cantidad de anécdotas divertidas, de noches interminables, como lo narra la fantástica Elena Poniatowska en Juan Soriano, El niño de los 1000 años, que ahora tuve a bien leer en estos días. Y es muy difícil sacarlo, sacar su biografía para poder analizar su estética, ¿no? Es como que él es su pintura, la manera en que él, como dices tú, vivía en un performance, por lo que nos cuenta Elena, permanente, y ustedes que lo vivieron y pues convivieron con él en tantos momentos de sus diferentes etapas, lo vieron en esta permanente actuación, que no tenía nada de actuación, porque en el fondo era un hombre totalmente natural y muy sencillo, ¿no? Muy poco pretencioso y con muy poca actitud. Todo lo que venía a él era así como su pintura, ¿no? Grandes rasgos de estridencia, de emocionalidad, pero de una agudeza y de una ironía y de una belleza tierna, ¿no? Muchas gracias, Juan. Yo creo que hay que retomar ya las anécdotas, así es que vételas apuntando porque sé que traes ahí varias guardadas. Y me encantaría ahora pasar con Arnaldo. Te voy a dejar al final, Magali. Ah, caray. Pero no por menos importante, como dicen ahora. Arnaldo tendrá muchas Te tengo algo guardadito, te tengo un guardadito. Mira. Arnaldo, bueno, yo quiero decir que Arnaldo Cohen lo he visto siempre como el rebelde, esta mirada, que además sé que ahorita se está haciendo el tranquilo, pero anda pensando cosas. El talento de Arnaldo siempre me ha parecido como la característica, como lo podría definir es el sarcasmo, esta manera de expresarse, de bromear, medio como que uno no sabe cuando te está diciendo cosas, si te está diciendo, habla de alguien y no sabes muy bien si está ironizando, si está siendo muy serio. Es tremendo, Arnaldo, pero justamente esto era una de las características de Juan y se aprecia por la inteligencia. Y Arnaldo, al ser un insumiso como tú, Juan, y salirse de todos los lugares comunes y volverse un ser eterno, un ser que fue octogenario y que después se volvió centenario y hoy es eterno, te voy a lanzar una cascada de preguntas y ahí tú ves cómo le haces para contestarlas. Te voy a pedir... Poco a poco. No, no todas juntas, porque a lo mejor unas son afirmaciones y a lo mejor otras ya no sé ni qué son, pero mira, yo lo que te quiero decir, te quiero plantear es esta sensación de cuando tú te colocas en los zapatos de Soriano sin dejar de ser tú, porque eres el gran artista, la imagen que tienes de ti mismo, no la dejemos a un lado,
pero que nos cuentes esa experiencia que más allá de la pintura se volvió escultórica, escenográfica, del teatro, de la danza, que se volvieron intervenciones urbanas y que terminó siendo una internacionalización de los dos en distintas etapas, en años distintos. Tú saliste en 67, Soriano en los años 50. ¿Cómo un artista logra imponer un sello, una impronta, sin dejarse influir, sin dejarse atrapar por los atavismos, pudiéndose definir, pero sin tener todos estos cartabones y estas imágenes tan potentes y tan de yugo que finalmente están alrededor de todos ustedes? ¿Qué encadena y qué libera a un artista? Me preguntaba mucho, esto me gustaría platicarlo mucho contigo. ¿Se vale abordarlo? Vamos a platicarlo. Eso. Algo le aprendí a Juan. Eso. Ahora que lo estaban describiendo. Bien. Mira, yo creo que es una cosa que es muy interesante. Ahorita oyendo a Juan, hablando de la Escuela Mexicana de Pintura y todo esto y la grandilocuencia. Y yo siempre tengo una frase que es una respuesta a lo que decía Siqueiros, de no hay más ruta que la nuestra. Y también hay que hacer un arte para el pueblo. Yo siempre dije, o digo en respuesta a esto, mejor hay que hacer un pueblo para el arte. Muy buena. Ay, qué bonito. Entonces qué frase tan afortunada. Sagaz. Bueno, nada más es como agarrar a Descartes y cuando dice cogito ergo sum, pienso, luego existo. Nada más hay que invertirla. Existo y luego pienso. Entonces, es lo mismo más o menos con la Escuela Mexicana de Pintura. A mí me tocó esa idea de cómo liberarme de la Escuela Mexicana de Pintura, lo mismo que cómo liberarme de que había yo estudiado diseño gráfico y publicidad. Es decir, el arte al servicio de algo, ¿no? No el arte como una forma de expresarse cómo debe de ser un arte, es con absoluta libertad, que es lo que nos permite ser creativos. En el momento en que algo nos coarta la libertad, pues nos volvemos alguien que no va a hacer lo que le es dictado o lo que le viene o lo que es para sí mismo y que de alguna manera tiene que obedecer a alguien o a algo. Entonces, yo me veía entre la publicidad en función de un producto y entre la ideología, el arte al servicio de la ideología, etc. Y pues tuve la suerte de estar rodeado de arte, pero sobre todo rodeado de lo que para mí es el arte fundamental, que es la música. Tu padre. Mi abuela, mi padre, que era musicólogo, y me desarrollé oyendo música desde Monteverdi o las óperas, las sinfonías, pero Pérez Prado y todo lo que surgía en mi época. Y de alguna manera la música para mí fue un lenguaje que no necesitaba ser explicado, no necesitaba hacer una serie de reflexiones racionales. Me gustaba mucho precisamente cuando yo me encontraba con Juan Soriano. Con Juan Soriano me encontré después, pero antes me encontraba, por ejemplo, con Carlos Mérida, y cómo Carlos Mérida, Panchito Díaz de León, y cómo hablando con ellos, hablaban de algo que para mí era realmente lo más maravilloso, que era cómo se dice lo que no se dice. Y de alguna manera eso es para mí
el arte, cómo se dice lo que es, y hay que, como espectador, aprender a tomarlo, a robárnoslo, como lo hicimos cuando nos fuimos a robar al arte a Documenta 5. Qué maravilla. Y creo que uno de los personajes que fui afirmándome a través de lo que yo oía de esos grandes maestros como don Carlos Mérida, después con Juan Soriano, Panchito Díaz de León, artistas de otras disciplinas. Yo tuve la duda de qué ser y entonces me iba yo a estudiar danza con Guillermina Bravo, o si no me iba a estudiar dramaturgia con Hugo Argüelles, o me iba a estudiar actuación con Seki Sano, y entonces andaba yo por todos lados, pero cada una de esas personas y cada una de esas formas de pensar me llevaba a aquello que es para mí el arte, que es lo inefable. Y lo iba yo confirmando. Y Juan Soriano fue una gente que yo conocí curiosamente después, porque quien me lo presentó fue Chucho Reyes Ferreira. Yo lo había conocido más o menos, pero cuando llegó Chucho Reyes Ferreira a mi primera exposición, me hizo un intercambio, me pidió que se hiciera yo un intercambio con él, y pues yo le dije, con Chucho Reyes lo que quiera, fascinado, ¿no? Y entonces me dejó se llevó unos cuadros míos en la galería donde yo estaba, y me dejó su dirección y su teléfono, me dijo, llama para que vengas aquí y yo te pague por tus obras. Y entonces ahí entré al mundo de Chucho Reyes Ferreira. Y Chucho Reyes Ferreira era un ser inenarrable. Era un ser que desde que yo lo conocí, era un hombre que veía y describía cada cosa que te quería mostrar en ese laberinto donde él vivía, que era una bodega de todas las cosas más extrañas y atemporales, y cómo él las organizaba en el espacio que iba abriendo cada vez de una manera diferente en esa bodega y creando una serie de como dice Juan, pueden haber sido instalaciones, performance, happenings, escenografías, es decir, pero tú llegabas y ahí veías un tronco de árbol que había mandado estofar y lo había mandado dorar, y encima de eso le ponía un dragón chino, al mismo tiempo que un crucifijo, y al mismo tiempo que una esfera maravillosa de espejo, y al mismo tiempo una lámina apachurrada, y cada cosa que estaba puesta en ese lugar era fascinante. Y entonces era una forma de sensibilizarte que era única. Y ahí conocí a grandes personajes con Chucho Reyes, que fue Luis Barragán, que fue Juan Soriano, y ahí empecé a tratar a Juan. Y a Juan, que automáticamente era un hombre de una generosidad que a los jóvenes se nos acercaba y nos empezaba a tratar de decir, no se vayan a meter en ningún vericueto, gocen la vida, vean lo que tengan que ver, y y hay que ser creativos, y hay que ser libres, y nos invitaba a su casa a ver su estudio, y nos hablaba de su proceso creativo, nos invitaba, o nos íbamos juntos, recuerdo habernos ido varias veces a remar a Chapultepec con Pedro Friedeberg,
Javier Esqueda, con Ferrera, que era el ayudante de Matías, digo, de Luis Barragán, y entonces nos íbamos a remar a Chapultepec y a pelearnos con las lanchas de al lado, y era fascinante, y luego sacarnos una fotografía con un fotógrafo de esos de cajón, y ahí estábamos posando, y no lo hicimos una vez, lo hicimos otras veces, y recorríamos la ciudad y veíamos cosas y hablábamos de otros artistas, y era fascinante porque creo que es muy padre tener en la historia del arte pues todas las cosas que debemos saber, pero realmente creo que algo que me enseñó a mí mucho Juan fue a jugar, ¿no? Y a jugar no solamente en la pintura, es decir, él era un juguetón, a él le gustaba estar viendo o si molestaba o si, y como tú dices, era irónico, era agudo, era sarcástico, y era... Comprenderá, como dicen ahora. Algo le aprendí, Perdón que te quiera encajonar un poco más, pero esas pláticas con esas idas a Chapultepec, toda esa parte muy especial, ¿hay algún momento donde él te hiciera, no un manifiesto de su pintura, porque me imagino que hubiera sido totalmente ajeno a su manera de pensar, pero se ponía serio en algún momento y hablaba de su pintura con ustedes, de su percepción en general del arte? ¿O siempre era así como de vámonos a remar? No, era un hombre que cuando llegábamos a su estudio y veíamos cómo estaba trabajando y nos empezaba, y era un hombre con una disciplina que era contagiosa. Es decir, era un hombre que estaba constantemente pintando, ¿no? Y constantemente reflexionando sobre su pintura y los valores de la pintura y las armonías y los contrastes y los cambios y los procesos. Es decir, yo ya conocía al Juan Soriano liberado de toda esta, aunque no era una academia, pero sí de alguna manera de expresarse con una mímesis más generalizada, ¿no? Ya se había liberado ya con el Apolo y las musas y toda esa época de finales de los 50 y principios de los 60. Yo aprendí a gozar a Juan Soriano en esa época y he aprendido a verlo a la inversa, a reconocer cosas que en el momento en que yo veía los avances, que para mí era un avance todo lo que había hecho Juan Soriano en ese momento, ese festín de colores, esa dinámica, ese ritmo en sus cosas. Era absolutamente un maestro, cómo agarraba el barro y cómo manipulaba el barro y hasta el final de su vida, esas grandes figuras de Juan Soriano fueron primero hechas en pequeño en los años 50, principios de los 60. Y ahí uno ve cómo jugaba Juan, pero con un conocimiento y un sentido de las cosas muy profundo. Entonces, sí se hablaba en serio, pero también se hablaba con humor y se hablaba y nos hablaba de los grandes personajes de la época y nos presentaba con las personas, ¿no? Y era un ser realmente fascinante y irónico y generosísimo. Cuando yo hice mis primeras exposiciones, él llegaba y me animaba antes de que las hiciera o lo que fuera, y al mismo tiempo tenía un sentido crítico, agudo, a veces sarcástico, pero que era una forma de enseñarnos, porque no era no solamente a mí, era enseñarnos en grupo. Yo me llevaba en aquella época o con Rodolfo Nieto,
que habían sido alumnos, porque yo no estudié en una escuela de arte, pero Francisco Corsas o Nieto o Parra, varias gente me hablaba de cómo enseñaba y realmente era un mago, ¿sí? Era un alquimista que te pasaba conocimientos misteriosos. Así es. Bueno, me voy con Magali para luego hacer otra, que nos den más tiempo de hacer más rondas. Magali, te dejé en esta parte de la conversación porque me quiero meter en la intimidad absoluta de Juan, esa intimidad de los, como lo dice Zambrano, ¿no? Juan es un ser de Grecia y yo me lo quiero imaginar entre las Cícladas, abordando los mitos, profundizando en el tiempo, llegando a tocar a Apolo y a sus musas, tratando de horadar más allá de los clichés, obviamente. Y Magali para mí es un ser muy especial, la admiro muchísimo porque es una mujer que viene de una generación de artistas llena de contradicciones, obviamente de misoginia, creo, lo afirmo, si me ayudas. Y es una artista que sigue cuestionando todos estos paradigmas que se dieron tan totémicos en la pintura en México, pero además es una mujer que ha sabido plasmar en la pintura, como ella lo dice en alguna entrevista, desde su pasado cargado, sus miedos, sus anhelos y su sexualidad. Y esta idea de la sexualidad como algo contundente, como esto lleno de vida, hace que te toque hablar de esa parte pues íntima y sexual también de Soriano. Y me gustaría entrar contigo a ese metarrelato que suma los mitos griegos, pero también la homoerótica en la obra de Juan. Me gusta mucho cuando él dice de Lupe Marín, y lo paso al costo, me imagino que ustedes lo han escuchado, lo han leído. Lupe es la serpiente, una fuerza femenina de la tierra que me atrae y al mismo tiempo me da miedo. Te descubren algo que sientes, pero no debes saber. ¿Quién fuera la mismísima Lupe? Pero te dejo a ti, Magali, para que nos cuentes esas percepciones tuyas y que hacen comunión con Juan. Bueno, yo creo que Juan, efectivamente su sensibilidad, lo dijo bien Juan Carlos, ¿no? Tenía que ver con una percepción femenina. Y digamos que sus amistades tan entrañables con Lola y con María Izquierdo, ahí también creo que en ellas dos había una necesidad de mostrar una otredad, por así decirlo. En Juan es muy claro. Yo lo relaciono cuando hablan de esta especie de contracorriente, yo lo pondría con lo que Olivier de Brás hablaba de las figuras en el trópico, en su libro de Figuras en el Trópico, que es rescatar justamente estos artistas que estaban bajo la sombra, digamos, de los muralistas, pero que estaban tratando temas de género que aún no se ha reconocido como tal, de maneras no muy evidentes, de maneras oblicuas, por así decirlo. Y en el trabajo de Juan, yo creo que podemos ver un antecedente de Julio Galán muy claramente, ¿no? Juan era un hombre malévolo, tenía una mirada en eso incisiva, podía ir claramente como en sus retratos, es muy obvio, pero él tenía evidentemente una identificación con las mujeres masculinas, que es interesante, ¿no? Mujeres muy activas. Y yo creo que cuando él habla de Lupe Marín, habla de sí mismo, sinceramente, ¿no? Yo veo en Juan, además, una persona que justamente cuando entra al color, a la abstracción, entra a un lugar de liberación sexual, ¿no? Nunca se ha hablado, creo que es un tema medio tabú también en Estados Unidos, ¿ves? Pero de estos artistas que son homosexuales y que evidentemente tuvieron que hacer una ruptura porque los prejuicios y el trato, el humor mexicano, por ejemplo, es
súper homofóbico. Y yo no sé, Arnaldo, pero tengo la impresión que, digamos, en esta gran liberación sexual, la cuestión gay no era un tema, como tampoco la liberación femenina. Me parece que no. Para Juan no. Para No. Juan era, yo creo que Juan en ese sentido estaba liberado. Realmente no tenía problemas con su homosexualidad. La manifestaba con absoluta libertad y creo que todos la respetábamos y lo admirábamos como tal y no por eso. Yo creo que era un contexto social claro. no se hablaba, ¿no? Yo siempre me acuerdo de las famosas anécdotas de Salvador Novo, que tenía un sobrino y todo el mundo sabía que el sobrino era el amante. Entonces, cambiaba de sobrino cada semana. Exacto, ¿no? O sea, digamos, había todo este metalenguaje que nuestros amigos gays han hablado mucho de eso, ¿no? Como sí, estaba actuado, pero socialmente no estaba permitido y había una especie como de doblez. Lo mismo pasa con las mujeres fuertes, ¿no? Digamos, con María Izquierdo, con Frida Kahlo, con Álvarez Bravo. Por supuesto que... Esa analogía me gusta. Me gusta mucho esa analogía. ¿No? Porque, digamos, yo siento que hay muchos de estos cuadros, hay una descripción de una percepción distinta del mundo y del cuerpo. No está analizada, no está revisada desde esa perspectiva, que justamente creo que cuando hablamos de ponerlo a Juan en un lugar o en otro, hay que buscar su singularidad, porque justamente él atraviesa de una manera muy particular, ¿no? Él, cuando entra al mundo del color, el cuadro que tú tienes atrás es un ejemplo, él hace una cosa muy interesante, una cosa muy, muy seductora, muy sexual, muy primitiva, vamos a decirlo así. Su figuración es primitiva, pero si nos fijamos en los cuadros anteriores, siempre hay una distorsión. No está buscando una cuestión clásica, está buscando hasta cierto punto una cosita como excéntrica. Por eso creo que, sobre todo, en su trabajo primero y el trabajo que se hizo en los años 80, que es una búsqueda muy clara del el cuerpo, ¿no? De poner al cuerpo, por supuesto, si estamos hablando de cuerpo, estamos hablando de sexualidad, pero otras sexualidades y de identidades en vivo, no en el centro. La relación con los retratos que hace Soriano es muy interesante. Inclusive cómo escoge los gestos, cómo escoge esta distorsión. Y sus autorretratos también, porque son siempre como figuras un poco herméticas, ¿no? Él que es tan expresivo y tan incisivo en los retratos de sus amigas, en las de él no. Él tiene una cosa así. Y lo digo porque existen unas fotos fantásticas de Juan con Ulises Carrión en la playa, ¿no? Y Ulises es otro artista que también, digamos, en Europa él encuentra un lugar donde se explaya y donde si es homosexual o no, no es lo primero. Que yo creo que cuando tú tienes que decir que eres una mujer artista o tienes que ocultar o disimular o nunca puedes decir que es gay, como por ejemplo los tres grandes americanos, Cy Tomlin, Jasper Jones y Robert Rauschenberg, ¿no? Que ellos eran súper gays, pero eso no estaba puesto. Van de corbatita. Y si contáramos la historia, digamos que los revolucionarios de la pintura americana no eran gays, a lo mejor cambiaba, ¿no? En esta cosa que la pintura era macha en mi época, digamos, una de las cosas que tenías que probar es que podías pintar también como un hombre, ¿no? Claro. Claro. O sea, como un hombre, ajá. Entonces yo sí creo que Juan en eso sí encontró, por supuesto, los mitos griegos, una fuerza liberadora, pero yo creo que en poder asumir una sexualidad con humor y con esta parte socarrona social, ¿no? También le dio esta posibilidad de explayarse de una manera mucho más extrovertida, ¿no? Yo diría libérrima. Yo creo que sí. Yo creo que tiene una cosa orgiástica siempre. Sí. ¿No? Y al mismo tiempo
y al mismo tiempo siempre tenía su gran amor de toda la vida y luego su último amor de por vida. Pero en el amor de él, eso ¿no? está permitido, ¿no? Sí, Juan pero Yo iba a mencionar los retratos de Diego de Mesa, que son declaraciones de amor. Tienen una gran dignidad, es un gran personaje de una profundidad en donde no está presente todo ese juego perturbador de los desnudos de niñas o de niños o de jóvenes, sino más bien ese amor mesurado, maduro, sereno, que seguramente le pudo propiciar Diego de Mesa. Pero esa profundidad, esa casi solemnidad, ese enamoramiento sereno que tiene cada retrato de Diego de Mesa, es verdaderamente conmovedor cuando se lee desde esta historia de la homosexualidad. Desde esta historia donde uno vierte un afecto y se convierte en una decodificación de formas y colores. Todos los retratos de Diego Mesa son elegantes, sofisticados, serenos. No hay estridencia nunca, mientras que en otros sí la hay. Sí, por ejemplo, los de Lupe, que son tan vitales, tan llenos de esta contradicción entre una efigie de una casi deidad, de una suerte de bruja o de iniciada, llena de fuerzas telúricas, que luego se van convirtiendo cada vez más en una suerte de caricatura, en una suerte de glifo, en una suerte de decodificación muy sofisticada de todo lo que le representaba a Lupe Marín. Yo tengo la impresión, perdón que te interrumpa, que Lupe Marín era su otro yo, ¿no? Digamos, y además formidable, porque a lo que me refiero es esto, es una mujer muy varonil, ¿no? Y también muy aguda. Muy ruda y al mismo tiempo Muy aguda, tremendamente aguda. Cocinaba, etcétera, etcétera. Y él, digamos, un hombre muy femenino, pero sin perder su masculinidad, digamos, tiene una cosa él muy atractiva, ¿no? Hasta de viejo tenía una cosa guapa y era un seductor, ¿no? Tenía siempre, yo lo conocí muy poco, lo conocí en París, en una exposición que tuve con Mercedes Iturbe, y me acuerdo, nos dimos 3 minutos y lo que hizo fue una cosa de alianza, ¿no? Hizo un comentario como decir, claro, tú porque eres joven, no sé qué, como si fuéramos dos viejas amigas vivoreando juntas, ¿no? Claro. Una cosa muy, muy linda y por supuesto muy agradable, digamos así, de alguien que te toma, porque se tomaba en serio mirarte, ¿no? Te miraba. Además sentías eso, que te miraba con tus cualidades y tus defectos. Era una cosa de radiografía, ¿no? Quizá en la obra generoso. Me meto un poquito para redondear la idea de Lupe Marín. Quizá en los retratos de Lupe Marín es donde él logra llegar, justo por esto que dices, Magali, que se me hace muy atinado, al volverla un especie de alter ego o de autorretrato, logra horadar en la parte más profunda y dolorosa de su propia homosexualidad, que no quiero decir que sea dolorosa por el que dirán o por el prejuicio social, simple y sencillamente por este acto de nacer al mundo, ¿no? Que nos pasa a las mujeres de alguna manera y por eso siempre nos vinculamos también con los homosexuales, porque de alguna manera íbamos haciendo el derrotero y las necesidades de salir adelante, tú como artista, las mujeres, los hombres homosexuales. Quizá por eso la obra de Lupe los cuadros de Lupe sean tan fundamentales dentro de su obra, ¿no? Yo creo que es como el clímax de Juan Soriano en su carrera. Exactamente. Es decir, ese desarrollo que uno va evolucionando, que es lento,
hasta que llega a un punto que es la cúspide, y ese es el momento de Juan que llega a la cúspide y luego va bajando con una gran dignidad pero realmente después de, yo diría casi, como dice Magali, de sus autorretratos de Lupe Marín, es la cúspide de su obra, ¿no? Bueno, pero creo que es una estrategia, por eso lo vinculo con las mujeres, una estrategia que también hace María Izquierdo. Sus retratos de María Asun Solo, hay uno en el Munal que me parece muy particular, que es María Asun Solo Divino, y de pronto a la mitad de nada hay una concha, ¿no? Ajá. Es una composición rarísima. Es una declaración Claro. de una sexualidad y de una, ¿no? De una composición. Y también, en fin, hay muchas piezas de María Izquierdo que también es una declaración, una especie de deconstrucción del cuerpo femenino, esa de la niña que está con el globo, ¿se acuerdan? Que está en una silla con las piernas abiertas, la ventana está abierta y está el globo que parece una mandorla. Yo creo que hay mucho trabajo en esa figuración de estos artistas, vamos a decir, de caballete entonces, que estaban lidiando justamente en contra, en la diferencia, diríamos ahora, ¿no? En esta cosa de diferencia. Tiene que ver también con el uso del color, con la cuestión indígena. Es complicada la trama que hay ahí. Juan no, es de Guadalajara, Juan es güero, vamos a decirlo así, ¿no? Pero tiene una mirada finísima y entiende quizás mejor que María Izquierdo y todos ellos la necesidad de diferir, ¿no? Y lo que dice Juan sobre los retratos, ¿no? Que a la hora de hacer los retratos de cuando hay amor, entonces toda esta cosa incisiva al revés, es esta parte de empatía, ¿no? Porque la casa, ¿no? La casa que necesitaba también y que de alguna manera le dieron estas parejas y que le dio finalmente Marek, ¿no? Que le permitió como ya vivir de su pintura, relajarse económicamente, tomar contratos importantes conservar sus amigos de siempre. ¿Perdón? Conservar sus amigos de siempre. Marek siempre fue conservador. Yo recuerdo una exposición que hice en París en el año 92, ya estaba viviendo él en París y expuse en una galería en Claude Le Mans y vino a la galería y me dijo, Arnaldo, invita a quien tú quieras, te hago una fiesta en mi casa. Wow. Y él, Marek, atendiéndonos como reyes, y era un hombre de una generosidad absoluta, ¿no? Y con Marek fue una gente que yo creo que lo hizo sentir muy bien muchos años. Sí, porque parece cuando que salió en una época... Daba una angustia, ¿no? Diego, a pesar de lo que tú decías que me gustó lo que dijiste, Juan, parecía que Diego sí era un impas constante, era un hombre que tenía muchos altibajos, muy depresivo, trabajaba para la FAO y se quedaba en Roma, pero luego ya no quería estar en Roma, entonces iba a París y luego ya no le gustaba París, se regresaba a México. En fin, creo que Marek le ofreció más esa casa y esa ternura que desde luego no le inspiraba a Lupe Marín, aunque lo abrazaba y lo cuidaba, pero a golpes un poquito. Juan, ¿cómo se ve el mundo en esos años? ¿Cómo se percibe ese mundo privado de un artista? Como decía Magali, me gustaría que extendieras un poco tú esa visión de la parte íntima de los artistas. Bueno, yo pienso que era un mundo en donde había una suerte de promiscuidad generalizada, ¿no? Eran grupos que se interactuaban, que se interconectaban, que terminaban conociéndose realmente a profundidad. Y hace un momento alguien mencionaba el libro de Olivier Debrois, Figuras en el Trópico, en donde esos vasos comunicantes permanentes que había entre unos y otros, se formaban una suerte de familias, una suerte de grupos que se interconectaban, que se
nutrían, que dialogaban, que intercambiaban ideas. Y me parece pues que el grupo al que llega Soriano no es el grupo político, decía al principio, del muralismo, sino a este grupo de gente de avanzada, a este grupo que pertenece más bien a un núcleo de literatos, de poetas, de periodistas, de gente evolucionada en el pensamiento, que está también decodificando toda la iconología, la iconografía del muralismo y que ya la empieza a poner en duda. Y acá también es bien interesante, también, aunque me salga un poco de tu pregunta, pero que me parece interesante retomar lo que mencionaba Magali, que esta iconografía que lo relaciona, que hay que leer a través de una vertiente de la homosexualidad, creo que su bestiario, todos estos animales de Soriano, también terminan siendo una suerte de alegoría o una metáfora de ese sentimiento de la homosexualidad. Esos animales poderosos, llenos de vitalidad, con un cuerpo fabuloso, pero al mismo tiempo que son capaces de tener actitudes que desdicen la ferocidad, que acercan la comunión con el humano. Me parece también que de alguna manera es una lectura de todo este mundo de la homosexualidad ya muy decodificada, ya muy leída, no solo a través de los sentimientos, sino también de la sexualidad, y que termina dando una nueva fisonomía a todo su bestiario. Lo mismo podría decir de las naturalezas muertas que son tan únicas en Soriano. Son naturalezas muertas muy llenas de sexualidad, muy llenas de una lectura que cuando uno las quiere leer con cierta maldad, con cierta jiribilla, le da para todo. Exacto. Hay ahí frutos que se convierten en sexos, que están en actitudes, o hay también objetos que regularmente no figuran en las naturalezas muertas. Entonces, bueno, esto está íntimamente ligado a estas formas de conexión de esos mundos privados que no lo eran tanto, estas reuniones de gentes afines, de gentes que tienen una necesidad de comunicación, de diálogo, de interacción y de un nutrimiento de intercambio, ¿no? Yo no me puedo imaginar una reunión de estas gentes, tal vez ni siquiera en los estudios o en las casas, sino también en los cafés, ¿no? En estos lugares de reunión, que no las galerías porque ni siquiera existían, o que cuando empezaron a existir también se daban estos cenáculos y estos lugares de discusión y de intercambio de ideas, que muchas veces terminaban en grandes discusiones, en enemistades o en la reafirmación de una amistad y de una configuración de un cenáculo que terminaba siendo más de comunión que de discusión y de intercambio de ideas. Entonces yo pienso que era un mundo verdaderamente privilegiado en donde la población no excedía una cierta cantidad de gente que podía vivir de una forma civilizada, que podía transitar, que podía caminar de un lado a otro, que no hacía horas en un tránsito de un lugar a otro, en donde no dejaba uno la energía en un transporte público, sino estamos volviendo a eso, Juan. Ahora cómodamente sentados en nuestro Zoom. Nunca habías llegado tan puntual a una reunión, ¿no? Porque no tuviste más que apretar un botón. Magali, desde tu generación, ¿cómo se vio la obra pictórica? Tú que perteneces ya a una generación en la que hubo tanta investigación, el conceptualismo, era como una cantidad enorme de información que venía de fuera de México, de la cual se queja a veces Juan y dice, bueno, es que ahora queremos ser todo menos lo que somos. Queremos estar metidos en la escuela de allá y en el movimiento americano.
Pero tú que ya abrevaste de todos estos mundos, ¿cómo veían a Juan cuando tú eras estudiante de arte, cuando tú empezaste tu carrera? Bueno, yo recuerdo la colección del Museo de Arte Moderno, el cuadro de Juan que tienen ahí. Es uno de unos peces. Me acuerdo que tenía junto con, yo creo que Pedro Coronel, digamos, había toda una cosa de color bastante más intenso, ¿no? La verdad, yo creo que él era una figura, era más conocida esa obra que la anterior. Era conocido sobre todo como una figura, ya sabes, eso, como un hombre inteligente, con una cosa chispeante, que vivía o que tenía, era muy culto y demás. Pero el trabajo lo conocí mucho después. Y yo realmente creo que para comprender bien a Juan hay que ver el trabajo primero también, los famosos retratos, toda la primera obra y su conexión, porque yo creo que sí tiene mucha conexión con lo que se hacía en los 80s, ¿no? A mí el trabajo posterior de Juan, digamos el europeo, las esculturas y estos, no me parece lo mejor de él. Pero creo que fue un artista muy vital y que haya trabajado hasta el último de sus días, pues me parece extraordinario. Creo que sí nos falta en México mucho poder como trabajar con la obra, lo que te digo, te decía yo, situar la obra de cada artista en un contexto un poco más crítico dentro de su trabajo para quedarnos con las mejores imágenes, ¿no? Porque a veces tenemos una proliferación, lo digo desde el mismo Diego Rivera, ¿eh? Yo creo que Diego Rivera, por supuesto, es un gran artista, pero no toda la obra es tan buena. Y es importante que podamos distinguir cuál es lo que decía un poco Arnaldo, cuáles son los momentos, digamos, de grandeza y no le quitamos el mérito de su experiencia, ni de su tino, ni nada, pero tenemos que distinguir lo que de veras es mediano de lo que de veras es lo más representativo. Sobre todo en carreras tan largas, ¿no? Un artista longevo que vivió una cantidad enorme de cambios y de experiencias que alimentaron su pintura, porque sin duda, al meternos en su biografía, vemos esta salida de Guadalajara, luego esta medio entrada, dar clases, salir de México, internacionalizarse. ¿Hasta dónde tú, Arnaldo, consideras que la obra de Juan se puede considerar una obra mexicana de pintura y hasta dónde la consideras una obra internacional? Mira, qué pregunta difícil. Yo creo que es difícil te diría que en la pregunta está la respuesta, pero no es el caso. No me lo hagas así, ¿eh? Complícamela, problematízame, como dice. Donde yo voy, creo que es muy interesante lo que habló hace un ratito Juan, hablando de la promiscuidad y de este mundo que de alguna manera era muy liberado ya en un momento dado cuando vivía Juan, y no solamente en ese, sino después su relación con Juan Vicente Melo, toda esa generación de la mal llamada ruptura o transición. Yo creo que ahí sí había ya ese rompimiento de fronteras y de que cada quien, y había quizá mucha promiscuidad, y entonces de alguna manera actuaba con libertad. A mí me parece muy difícil tratar de englobar a una persona en algo determinado. Yo creo que cada artista es un individuo y pertenezca a un movimiento o a otro, pues como el mismo Marcel Duchamp decía, yo participo con todos, pero yo soy Marcel Duchamp, ¿no? Y yo creo que Juan no lo puedes situar. Yo entiendo que hay todavía una cierta necesidad de querer decir a qué pertenece, si a la escuela mexicana o a la ruptura o a lo que sea. Yo creo que ese punto ya está superado. Yo hace unos meses
antes de la pandemia, vi una exposición en Nueva York del cuerpo. Yo también la vi. No es una maravilla. Una maravilla. Es decir, ver todas las culturas de todas las épocas montadas en una sala a escala 1:1 e ir caminando entre ellas y confundirte con un sarcófago egipcio o un robot platicándote, o una obra de la francesa de la araña, ¿cómo se llama? Louis Bourgeois. De Louis Bourgeois, o ver a Doma Hansen, o ver una escultura del Greco, o ver un santo, o ver un maniquí, y estar caminando entre eso, es como caminar en la calle, pero en todos los tiempos, simultáneamente. Y eso es maravilloso. Creo que el arte hay que verlo así, hay que verlo y hay que encontrarlo en el aquí y en el ahora, y dialogar con él sin tratar de decir si estamos en el contexto en el que fue hecho o no fue hecho. Y creo que lo que habla es la obra, ¿sí? Y es difícil contestar tu pregunta de si es internacional, porque eso tiene mucho que ver también con otros factores que no es el arte, que es el mercado, que es la difusión y que es muchas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, Juan es como dice Juan, hay que verlo como lo que es, como un personaje aparte. Pero también tenemos que darnos cuenta que todos somos unos personajes aparte, ¿no? Ya el hecho de que seas nacional, internacional, de la ruptura, del muralismo, es cierto. Diego Rivera tiene un momento fantástico cuando es cubista. Y no solo eso, en algunos momentos extraordinarios. Siqueiro, su concepto de la poliangularidad, del espacio envolvente, es algo extraordinario. No se diga Orozco y esa expresividad y todo eso, pero que no me cuenten historias falsas, ¿no? Que si los españoles son unas máquinas destructivas de los indios y cosas así. Pero eso es anécdota, eso es temáticas y cosas así. Yo creo que lo más importante es lo que dices con la suma de cómo lo dices, con el color, con la forma. Y ahí hay un lenguaje, y ese lenguaje hay que leerlo y hay que comulgar con él, ¿no? Me parece que una pequeña trampa, digamos, de esta pregunta tenía que ver con la intención de ver a un Juan que logró revelarse a los mitos nacionales de la misma pintura y de las escuelas pictóricas y traspasó a partir de su crecimiento y de su nivel de conciencia sexual, filosófica, intelectual, y logró trascender hacia un verdadero primitivismo que no era necesariamente el del México prehispánico, sino era el de la Tierra, el del universo. Pero lo tienes desde el principio. Es un ritual. Lo tienes desde el principio porque en su figuración hay una distorsión muy peculiar, pero también viene de esa época porque, digamos, había una cierta valorización de esta especie de defecto en nuestra figuración, ¿no? Lo ves también, o sea, en ese caso Frida Kahlo es la más occidental, la más pro-alemana, ¿no? Pero en todos los demás sí había, ¿no? Además había el método de Bess Mogar, o sea, sí había un intento de, ahora diríamos, de recuperar una especie de arte, ¿cómo se diría? No local, como de arte brut, digamos, como una especie de distorsión de la figura humana que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Primitivismo. Sí, una especie de primitivismo, una especie de inocencia también, digamos, en este sentido de no seguir con un canon occidental
a Balnalet, sino que una especie como de mezcla que solo ves en todos los monumentos mexicanos, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que fui a Madrid, yo dije, ay, les quedan bien, ¿no? No están así, sino que les quedan bien, tienen una cosa, ¿no? Yo creo que Juan, si te fijas, hay una rara cosa que hace. A ver, los retratos de las mujeres son más, digamos, más proporcionados, pero hace unas cosas raras, así que tiene una cosa distorsionada. Lo que sí creo, y digamos hablando de lo nacional y lo internacional, es que efectivamente cuando él va a Europa tiene un lenguaje más cosmopolita, ¿no? Digamos que de mucha gente puede acceder a, porque es mitología griega y a todos, digamos, si tú eres más o menos culto, pues más o menos puedes saber de qué se trata. La cosa más, digamos, más realista, más figurativa, tiene sus misterios porque sí está envuelto en un gusto que sí está patinado por una cosa histórica. Pero también yo creo que ese es un deleite, ¿no? Que tú vas a un lugar y tienes que descifrar culturalmente lo que eso significa, ¿no? Yo me acuerdo, yo estudié en Canadá y me acuerdo cuando conocí a los famosos grupos de los 7 que pintaban nieve, pintaban, el blanco era importante, ¿no? Y claro, es que su cultura es de la nieve, entonces tener que aprender de ese otro lugar y de esa otra fascinación, algo que no es lo cotidiano tuyo, que tienes que entender esas reglas, me parece que también es parte del trabajo artístico, ¿no? Ahora, el lenguaje cosmopolita, por supuesto, todos lo tenemos ahora mucho más fácil, pero también la singularidad a mí me sigue pareciendo muy importante, ¿no? Claro, claro. Es que una cosa no niega la otra. Tenemos una tendencia a ponerle al arte fecha de nacimiento y fecha de caducidad. No tiene fecha ni de nacimiento ni de caducidad. Es lo que es en el momento en que fue y también en este momento. Por supuesto. Es candidato a la eternidad siempre y al infinito de su propio tiempo. Y es que de alguna manera es un ritual. Y el ritual es una vivencia. Y esa vivencia es lo que transmite. Joseph Beuys decía, yo hago una acción, el resultado es el producto de esa acción, es el objeto. Pero lo importante para mí es esa acción. Y yo creo que de alguna manera el arte es una forma de expresarse a través de un ritual. Tú estás haciendo eso en función de hacer un ritual. Y entonces, pues ese ritual puede ser interpretado de múltiples maneras. Y mientras más maneras tenga de ser interpretado, es más rico y más fascinante ese ritual. Y de ahí vienen los mitos y los ritos. Y eso es lo que vivimos y eso es lo que actualmente podemos vivirlo con más intensidad porque tenemos acceso a él. Quizá no tenemos el acceso a la escala natural como nos falta ahora, ¿no? El tocarnos, el olernos. Pero sí tenemos acceso a conocer todo, las figuritas de femeninas de hace 2000 años. Y es fascinante y las vemos. Ya también vi en el Pompidou hace poco los 30 siglos de, ¿cómo se llamaba? Los 3000. La exposición que estaba Joseph Beuys igual que las figuras femeninas. Lo de Brassai y las Venus primitivas. Y era exactamente lo mismo, ¿no? Una flecha primitiva hecha leída con este nuevo reproductor de tercera dimensión y todo este rejuego de romper la historia del arte lineal me parece fascinante porque te hace digerirlo de muchas maneras. Así es. Y cada una es válida. Por supuesto. Sobre todo en el caso de Soriano, me gusta esta idea de que puedan hacerse lecturas múltiples y que queden muchas por hacerse, como decía Magali hace un momento.
es todavía hay que conocerlos como artistas, no como miembros de o parte de una generación o cuando estuvieron o no estuvieron en México. Yo vuelvo a recomendar el libro de Niño de los 1000 años porque Elena tiene la capacidad de relatar esos momentos entrañables, esos que te dan hasta coraje, en los cuales percibes a un Soriano completamente metido en su pintura, pero metido en su vida, y su pintura metida en su vida. En este sentido, muy parecido incluso a los expresionistas alemanes de la entreguerra, que vivían en esta violencia interior y en esta estridencia de colores, de la personalidad, del retrato, Otto Dix, George Grosz. De repente yo me sentí metida hasta con ellos cuando estaba viendo la obra de Juan. El otro Juan, ¿qué nos dices para...? Ya tenemos que cerrar, es una pena, pero me encantaría una conclusión de cada uno y empecemos por Juan, ¿les parece? Yo creo que Juan Soriano, como todos los demás artistas, son inagotables. Cuando uno se planta ante un cuadro con una visión interrogante, con una pregunta que hacerle a cada lienzo, termina uno no encontrando respuestas. Y esa es una parte del gran valor del arte, ¿no? Que es inagotable. Es un universo inconmensurable donde uno penetra y sale, pero puede regresar uno y encontrarse que es inagotable. Siempre será una pieza inédita cada que la visita uno, porque llega uno con una disposición de ánimo, con una luz, con un fragmento de la vida que va a hacer que aprecie y se enfrente uno con la obra de una manera totalmente distinta. Así es de que, por más que hagamos, esa es la promesa del arte y creo que en Soriano se cumple cabalmente, es inagotable, es algo que afortunadamente está ahí para todas las generaciones, para la gente que ya pasó, para los que estamos ahora y sobre todo para los que vienen ahora en adelante, ¿no? Es un universo abierto, inagotable, y afortunadamente, pues que también abre caminos, que abre brecha, que transita junto a ese gran río caudaloso que es el muralismo, la Escuela Mexicana de Pintura, pero que tiene su propio caudal, que tiene su propio ritmo, que tiene sus propios valores y que hay que descubrirlas, ¿no? Les decía hace un momento que tal vez haya que estudiarlo iconográficamente porque hay mucho que decodificar como un valor para otros sectores que antes no considerábamos, como puede ser la parte LGBT, en donde seguro alguien, un joven que se plante a analizar críticamente va a encontrar grandes valores que luego lo van a revitalizar como un líder de opinión para este sector, como lo es para todos los demás, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la invitación. Qué privilegio conversar con ustedes, maestro, cómo me ha enriquecido. Magali, siempre es un gozo y un disfrute escucharte. Y bueno, pues gracias también por tu atinada dirección, por administrarnos la palabra. Yo que soy tan proclive a hablar y hablar y hablar. Y bueno, muchas gracias por permitirnos llegar a un público y compartir nuestras experiencias con la obra de Juan Soriano. Te agradezco muchísimo. Arnaldo, una despedida antes de despedirnos ya. Vámonos a remar a Chapultepec. ¡Vamos! Por favor, me encantaría. Lo antes posible. Nos reunimos, nos vamos a remar a Chapultepec. A invocar el Ahí espíritu. invocamos a Juan y a todos los artistas del mundo. A las musas. Y nos hacemos cómplices de todo.
Me parece genial. Es un placer, Arnaldo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Magali. Magali, gracias. Bueno, yo nada más quiero decir que creo que para todos los artistas, qué suerte si hay un cuadro que, como dice Juan, quieras volver a ver una y otra vez, ¿no? Yo creo que ya tener 1, 2, 20 es más que suficiente, ¿no? Claro Yo que sí. Soriano lo logró. Qué gusto escucharlos, qué belleza compartir con ustedes y conocerlos, conocer algo más de Juan a partir de sus comentarios. Y yo quería despedirme, tenemos un momentito, si se lo aguantan, un texto que encontré de Octavio G. Barreda sobre Juan que me gustaría compartir con ustedes. ¿Se lo avientan? En 1920 nacía este endeble y enfermizo demonio, precisamente cuando los grandes y corpulentos ángeles y arcángeles instalaban y abrían al público ese cielo dramático de nuestro renacimiento revolucionario. Ahí, entre el mundo acartonado de tramoya, de grandes telones bárbaros, de gigantescas bambalinas wagnerianas, este enjuto demonio, este extraño impertinente, veía la luz. Todo cielo tiene su infierno y no era práctico ni posible que el nuestro escapara de la ley. A nuestros ángeles, nuestros demonios. O como es gusto decir por ahora, a cada tesis su antítesis. Así, en el mismo 1920, ya germinaban inexorablemente el conflicto, la lucha, la dialéctica histórica en nuestro exuberante mundo de formas. Es un pequeño diablo este amigo y contemporáneo de Martínez, este afín a Frida Kahlo, a Lazo, a Tamayo, a Mérida y a algunos habitantes mayores de los mundos subterráneos. De quebradiza estatura, más bien bajo y flaco, narigón, con pelo y tez teñidos de un casi imperceptible oro viejo, inquieto, tremendamente inquieto y nervioso, asustadizo a la manera de un extraño pajarraco, digamos un pájaro carpintero de Disney. Si cada uno de nosotros recuerda un animal, Soriano, según el ángulo desde el que se le mire, recuerda a varios, a muchos. Agudo, escurridizo como una zorra, estático o eléctrico como un caballo de mar, taimado y doméstico como un finísimo Doberman Pinscher. A veces arranques de un triste y tierno potrillo o movimientos de ardilla de ratoncito. Mucho de demonio, de los diablos a los que nos habituó la estampería de 4 siglos católicos y coloniales, esas intencionadas mezclas de animales y hombres con orejas y narices. Qué espléndida inteligencia y qué sensibilidad las suyas, qué persuasión y mano izquierda, qué sociabilidad y simpatía. Qué ingenio y qué lengua tan ácida, certera y lacerante. Qué ambición tan desmedida. 100 cuadros ya pintados y vendidos en los escasos 9 o 10 años que tiene de autoiniciarse y autoentrometerse en nuestro arte. Y qué tenacidad tan tapatía, tan Jalisco nunca pierdes. Luego, ese vibrar del cuerpo y la voz, ese continuo temblar y temblor, ese agitarse perenne ante todo y por todo, esa desgarrante curiosidad, esa angustia que le ahoga a todas horas, ese asfixiante orgullo de ángel caído, esa tenebrosa emoción que le agarrota al paso de un aire, de un corpúsculo, de un velo, la nuca, las manos, la garganta. Esos ojos diabólicos de taladro, de berbequí, de aguja, de navaja, de afeitar, de virus, de rayos X. Pues, ¿qué otra cosa es la inteligencia y por qué otra cosa los ángeles han caído? A la imaginación el sueño, la poesía de Soriano, pero esto sería insistir demasiado en él y arrastrar al espectador a nuestro reino. Seamos por hoy un poco objetivos y pasemos mejor a contemplar algunos de sus inevitables cuadros. No importa que sea a través de esos espectros, de esos inmundos fantasmas en blanco y negro que hoy llamamos fotografías y que yo llamaría reproducciones en la computadora, en Google, etc.
Qué pena tenerlos que ver, pero gracias, porque a ustedes sí creo que logré encarnarlos a cada uno y me siento privilegiada hoy y me siento muy completa de poder haber tenido esta conversación y de conocerlos y conocer más de Juan. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti. Mil gracias. Ay, no se oye. Hasta la próxima en Chapultepec. Por favor, ya me gustó. Con Susana a distancia. Ándale. Ay, Cada quien en su lancha. exacto, cada quien en su lancha. Con una cápsula, ¿no? Démosle hablar a este. No, muchas gracias Susan por haber moderado esta mesa tan maravillosa. Qué buena forma de recapitular histórica y humanamente a Juan. Creo que sin lugar a dudas siempre a un artista hay que verle en una dimensión mucho más integral. Sus talentos van más allá de su propuesta técnica y plástica, tiene que ver con la forma en que vive su vida y cómo interactúa socialmente y se posiciona como individuo, ¿no? Y sin duda que aquí lo esbozaron muy bien los tres invitados. Gracias, Susan. Gracias a la gente que nos acompañó en esta transmisión. También aprovecho para invitarlos a seguir la transmisión el próximo jueves de nuestro siguiente conversatorio y, ¿por qué no?, también invitarlos a la primera inauguración virtual del museo, ya de una exposición propiamente física, que es la exposición de la compañía de Daniel Lezama, que por fin se pudo ya instaurar físicamente en la galería principal del museo. Vamos a estar transmitiendo el día viernes a partir de las 19 horas. La gente va a poder acompañarnos para ver la transmisión simultánea y acompañar también a Daniel en esta impresionante exposición que esperamos que próximamente pueda ser visitada por grupos controlados por parte del museo. De verdad que falta hace que los espacios museísticos y que la vida cultural regrese como una herramienta humana, sobre todo en este contexto tan complejo que vivimos. Así que hagamos changuitos para que ya pronto los museos puedan albergar de nueva cuenta a públicos, pero mientras eso pasa, sigamos sacándole jugo a estas herramientas que, como hoy quedó demostrado, sin duda tienen mucho que aportarnos. Así que gracias a nuestros invitados, gracias Magali, gracias Juan Carlos, gracias Arnaldo. Pues nos vemos en la próxima transmisión, el jueves, en el próximo conversatorio. Hasta la próxima, buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Ya no se quiere ir uno, Arnaldo. Ya queremos un whisky. Yo ya